Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar este delicioso börek turco. Yo lo he rellenado con queso feta, pero se puede rellenar con carne picada, verduras y hortalizas como la espinaca o con lo que a vosotros más os guste. Si queréis ver lo fácil que es prepararlo y los ingredientes necesarios, no os perdáis ningún detalle del vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 490 gramos de harina de trigo, 3 ceros, 70 gramos de nata fresca, también conocida como crema agria o crème fraîche. Si no la tenéis, la podéis sustituir por yogur natural cremoso, 4 gramos de sal, 15 gramos de aceite de girasol o lo que es lo mismo 2 cucharas, 3 gramos de levadura seca. Podéis sustituirla por levadura fresca, en este caso sería 9 gramos, y 250 mililitros de agua. El agua debe de estar templada. Para relleno, yo voy a emplear 650 gramos de queso feta y 5 gramos de eneldo seco. Si tenéis eneldo fresco, os aconsejo sustituir el eneldo seco por eneldo fresco. Y para pincelar el börek antes de meterlo al horno, vamos a emplear un huevo. Para engrasar la masa, vamos a emplear 300 gramos de aceite de girasol. No os asustéis por la cantidad, más de la mitad nos va a sobrar al final. Para preparar la masa, en un bol añadimos un poco de agua, añadimos la levadura y disolvemos un poco. Añadimos también la nata, incorporamos bien y por último añadimos los 15 gramos de aceite y el resto de agua, mezclamos un poco y reservamos. En un bol grande añadimos toda la harina, hacemos un hueco en el medio, añadimos la sal y la mezcla que hemos hecho antes. Incorporamos toda la harina y amasamos unos 5 minutos aproximadamente. La masa tiene que tener una textura elástica y ligeramente blanda. Una vez terminado el amasado, tapamos el bol con una toalla y dejamos descansar la masa 10-15 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, cogemos la masa, ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo, le damos forma de rulo a la masa y la cortamos en partes iguales más o menos. Yo voy a cortarla en 8 partes, pero vosotros podéis cortarla en más o menos porciones. Depende también de cómo de grande tenéis la superficie para estirar la masa después y también de cómo de grande queréis el börek. Una vez cortada la masa, le damos forma de bolita a cada porción y la ponemos sobre una bandeja con un poco de harina. Una vez formadas las bolas, las tapamos de nuevo y las dejamos descansar durante 10 minutos. Pasado el tiempo, ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo
y estiramos cada porción ligeramente con un rodillo y las reservamos hasta terminar de estirarlas todas. Cuando ya las tenemos todas estiradas, engrasamos bien una fuente o un bol y ponemos cada porción en la fuente y las engrasamos muy bien con el aceite de girasol. No os preocupéis por la cantidad de aceite, la masa va a absorber lo que necesita. Al final, tapamos la fuente con papel film y dejamos descansar la masa unos 10-15 minutos aproximadamente. Si veis que la masa no se estira fácil, la podéis dejar unos minutos más. Eso depende de la temperatura ambiente, pero normalmente con 10-15 minutos es suficiente. Mientras tanto, mezclamos bien el queso feta con el eneldo y lo reservamos. Pasado el tiempo, nos preparamos una bandeja de horno con papel vegetal y ponemos también el horno a precalentar a 180 grados con el fuego arriba y abajo. Cogemos un poco de aceite de la bandeja y engrasamos ligeramente la mesa donde vamos a estirar la masa. Acto seguido, cogemos una porción y la estiramos tal como veis en el vídeo. La masa tiene la textura muy elástica y se estira muy fácil. Cogéis de los extremos la masa, con las dos manos levantáis un poco la masa y estiráis. Por último, quitamos el margen de la masa, tal como veis en el vídeo, pero esto es opcional, y ponemos una capa de queso feta por toda la masa. Le damos forma de rulo a la masa sin apretar, quitamos los extremos y enroscamos el rulo tal como veis en el vídeo, metiendo la parte final del rulo debajo del rosco, así evitamos que se abra el rosco. Haremos los mismos pasos con toda la masa.
Antes de meterlo al horno, pincelamos con huevos sin hacer presión. Yo le voy a poner semillas de chía, sésamo y lino, pero esto es opcional. Por último, metemos el borek en el horno, con el horno precalentado a 180 grados durante 40-45 minutos aproximadamente, con el fuego arriba y abajo a la altura media. Pasado el tiempo, el borek está listo. Ojalá os llegara el aroma a vuestras casas. No me queda más que animaros en preparar la receta, es mucho más fácil de lo que parece. Además, como os he dicho al principio del vídeo, lo podéis rellenar con lo que a vosotros más os guste. Si os animáis y preparáis la receta, os rogaría que le hagáis una foto y que la publiquéis en vuestras redes sociales con el hashtag El Paraíso de los Sabores. Os voy a enseñar también cómo queda por dentro. Mira las capas y la textura que tiene. Esto es un manjar. Estoy deseando preparar un té y saborearlo. Llegados al final de esta receta también, espero que os guste y que os animéis en prepararla. Por último, me gustaría que te suscribieras a mi canal si todavía no lo has hecho y que me sigas también en Instagram, donde me podéis encontrar bajo el nombre Paraíso de Sabores. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta la próxima y Dios os bendiga.